Cada decisión que tomamos es una decisión importante. Hacer primero lo primero en nuestras propias vidas y asegurarse de que los demás hacen lo mismo produce la gran diferencia en la calidad de vida. Ahora cada autor hablará de ejemplos de cómo el escuchar a nuestra conciencia y hacerlo mejor, en lugar de solamente lo bueno, nos ayuda a ver el poder de hacer primero lo primero. Llegué a darme cuenta del significado de esta conciencia. De hecho, el otro día iba hacia el aeropuerto en taxi. Entré al taxi y el empleado del hotel le dijo al chofer: lleve al Dr. Covey al Aeropuerto Internacional de Toronto. Y bien, este hombre apenas hablaba inglés y lo entendía mejor de lo que lo hablaba. Y pensaba que yo era un doctor, es decir, un doctor médico. Intenté explicárselo. Me dijo doctor un par de veces. Traté de explicarle que soy la clase de doctor que no cura a nadie y nunca lo pudo entender. Para él yo era un doctor, un médico. Así comenzó a hablar abiertamente de sus problemas y comenzó a describirme que la única angustia de su vida era tener ataques de angustia. Y literalmente caía en eso de vez en cuando. ¿Qué podría hacer, doctor? Ya no intenté explicarle que yo no era un médico, así que simplemente comencé a escucharlo plenamente. Y él se abría más y comenzó a describirme todo su estilo de vida, que era básicamente un estilo de vida de mentiras y estafas en todos los modos posibles. Por ejemplo, me dijo cómo podía conseguir más pasajeros. Sabía cómo romper las largas filas para llegar a un sitio y ganar un pasajero. Si lo atrapaban, contaba alguna que otra mentira y se arriesgaba incluso a perder su licencia. Pero me dijo: soy tan hábil que tengo un pasajero tras otro y gano mucho dinero. Me preocupa mucho mi familia y debo cuidar de ella. Pero básicamente toda su vida era vivir y amar una mentira. Estafar en todos los modos posibles. Lo anterior era solo una ilustración de esto. Mentía a todos en todas partes. Entonces le dije: mira, puesto que soy tu médico, te daré unos consejos. Deja de mentir y estafar y comienza a seguir las reglas. Era tan abierto, tan dispuesto a la enseñanza que me dijo: ¿realmente piensa que debería hacerlo? ¿Eso me ayudaría? Porque esta angustia y no poder dormir, el insomnio, todo está relacionado con todo. Y le respondí: absolutamente cierto. Necesitas comenzar a vivir con integridad. Así pasé unos cuantos minutos con él y le hablé de cómo podía educar a su conciencia y seguirla. Era como un niño que parecía aprender por primera vez un significado totalmente nuevo. ¿Pero cree que puedo ganarme la vida de ese modo? Sí puedes, señalé, incluso una vida mejor. Y si particularmente mejoras tu capacidad y obtienes educación adicional, porque ya me dijiste que este trabajo no te gusta, podrías hacer otras cosas, podrías ganar más dinero, podrías ganarte la vida mejor, pero necesitas paciencia. No sucederá de la noche a la mañana, y tal vez sientas la tentación de volver a lo que ya conoces. Es decir, le enseñé durante un rato y no podía creer lo que escuchaba. Me abrazó. No podía expresar toda su gratitud. No sé qué salió de eso, pero estoy seguro de que la persona no puede seguir con una mentira y mantener un sentido de bienestar emocional y fortaleza. Sé por mi propia vida que si alguna vez me falta el valor, o si soy valiente pero egocéntrico, y no tengo la suficiente consideración y sensibilidad, generalmente puedo buscar en mi memoria los defectos hasta encontrar una falta de integridad en alguna parte de mi vida en cuestión de unas cuantas horas o tal vez de unos cuantos días. Se manifiesta por sí mismo, y entonces digo: debía hacer eso, pero no fue así, sobreactué en esta situación, en tal caso no fui generoso, en esta otra situación exageré para obtener un mayor efecto, etc. Descubro dónde me salí de curso en ese plan de vuelo hacia mi destino. Y entonces obtengo retroalimentación de mi conciencia. Ahora, recuerden que la integridad no es honestidad. La honestidad es una característica de la integridad.
La integridad significa que estamos centrados en los principios, que estamos integrados alrededor de un conjunto equilibrado de principios, hasta el punto en que la conciencia se impregna de ello. Les contaré otra experiencia que tuve acerca del poder de la conciencia. Durante varios años fui asistente administrativo del rector en la universidad y también director de relaciones universitarias, y me vi involucrado en muchos asuntos en los que el rector también lo estaba. Él era una persona muy fuerte que deseaba comprometerse en muchas cosas. Debido a lo extenso y a la complejidad de las tareas, desarrollamos una muy buena relación y muchas responsabilidades me las delegaba. Una de ellas fue tratar con uno de los grandes oradores que llegaron a la universidad. Uno de estos hombres era considerado el padre de la terapia de la integridad. Un hombre que rompió con la tradición freudiana que se basa en el concepto de que es la niñez la que moldea nuestro carácter para el resto de nuestras vidas. Él fue criado en esa tradición y se convirtió en psiquiatra y practicó esa tradición básica en su trabajo profesional. Pero la mayor parte del tiempo estaba más enfocado en la investigación que en la práctica clínica. Estaba fascinado investigando distintas teorías, pero personalmente pasó por grandes traumas en su vida. Gradualmente aprendió este enfoque de adentro hacia afuera, centrado en principios, dirigido por la conciencia, y desarrolló la teoría de la terapia de la integridad. Básicamente significa que la mayor parte de las enfermedades emocionales y mentales no vienen de un superego demasiado activo o una poderosa conciencia social, sino de desobedecer a la conciencia natural. Esta se relaciona con el subconsciente universal del que habló Carl Jung y que he descrito como el sentido moral universal de la humanidad. Un sentido de lo bueno y de lo malo. Y él era uno de estos oradores. Su discurso me impresionó mucho. Pronunció 3 o 4 conferencias en nuestra universidad y yo sentí que aquí acompañarlo fue un privilegio. Una vez, manejando hacia el cañón para descansar, le hice una pregunta personal. ¿Cómo llegó a esta teoría de la terapia de la integridad? Y él me respondió, la investigué y recabé tantos datos que estoy convencido de que es una teoría verdadera. No que sea perfecta, pero estoy convencido de que la integridad hacia la conciencia es el elemento crucial para el desarrollo y la felicidad de las personas. Y agregó, pero en realidad llegué a esto personalmente, por cuenta propia. Tuve una vida emocional sumamente difícil. Mis emociones subían y bajaban muchísimo. También soy un profesional capacitado en este campo, y sabía lo que podían significar algunas de estas profundidades. Así, cuando llegaba a una cierta etapa de depresión en mi vida emocional, me hospitalizaba. Yo era el presidente de una de las grandes asociaciones psicológicas y estaba hospitalizado y no podía llegar hasta mi oficina. Y aquí, todo el trabajo profesional era ayudar a personas como yo que estaban también en el hospital. Me internaba para no arriesgarme al suicidio. Pero tras un cierto periodo, salía de la depresión y volvía a un estado de verdadera conciencia de lo que sucedía. Y a la competencia y a la responsabilidad para seguir haciendo mi trabajo. Así me daban de alta y volvía a la actividad profesional, pero prefería la investigación a trabajar con pacientes, porque experimentaba menos esa tensión emocional que iniciaba los episodios de depresión que a veces duraban semanas, incluso meses. Un día estaba en casa y me dije, tal vez mi vida está equivocada. Tal vez ese es el problema. Sé que estoy viviendo una mentira. Tal vez debo salir limpio de esto. Y pasó por una gran lucha interna para finalmente comprometerse a salir limpio. Y entonces, añadió, decidí que dejaría de vivir esta mentira, esta existencia de fingir y mentir. Tenía otra vida. Simplemente renuncié a ella. Renuncié a mi amante. Llegué limpio ante mi esposa y tuve un nivel de paz que pocas veces alcancé antes. No podría describir la naturaleza de esta paz.
era inexpresable. Mi esposa estaba dispuesta a trabajar conmigo y ayudarme, y así continuamos. También me dijo, comencé a pensar que tal vez el verdadero problema era que yo contravenía mi conciencia y mi sentido moral de lo que estaba bien y lo que estaba mal. Con tantas mentiras, construí un elaborado sistema de racionalización para defenderme, y eso me hartó y acabó con mi vida emocional. Comenzó a utilizar una buena metodología científica para probar sus hipótesis, y así fue como gradualmente produjo su teoría de la terapia de la integridad. Recuerdo que una vez tuve una experiencia que realmente me llevó a ser consciente, de un modo inesperado, de los efectos de la conciencia, no solamente en nosotros mismos, sino también en la forma en que interactuamos con los demás y los concebimos. Fue hace unos 4 años, cuando yo era una madre joven. Estaba muy ocupada con niños de preescolar y también batallaba con algunos problemas de salud y otras preocupaciones. Por entonces sentí que tenía varios talentos, incluyendo escribir, y que los quería desarrollar, pero realmente no manejaba bien mi tiempo para poder hacerlo. Un día entré a una librería. En una de las repisas había un libro recientemente publicado, escrito por una mujer que conocía desde hace algunos años atrás y a quien consideraba buena amiga. Al principio simplemente me sorprendí. Vi el libro ahí y no podía creer que ella lo hubiera escrito. Pensé, esto es maravilloso. Lo revisé y mientras más lo veía, más pensaba. Ella también tiene una vida pública muy ocupada, tiene una casa y una familia. ¿Cómo se las arregló para hacerlo? Mientras más leía el libro, más me veía a mí misma racionalizando y justificando. Pensé, seguramente debe de contratar a una niñera que se encargue de los niños. Tal vez se ahogan en dinero y posiblemente salen a comer todas las noches para no tener que preparar la cena. Ella tiene mucha energía. Estoy segura de que nunca se enfermó en su vida. ¿Cómo podría escribir este libro si tuviera que manejar todos los desafíos a los que yo me enfrento? Conforme surgían más y más pensamientos, comencé a ocupar mi mente en otras cosas para las que nunca tuve tiempo, y de pronto me pareció como si todos los libros de esa repisa saltaran hacia mí y me gritaran, ¿por qué no me has leído? Un momento después, me sentía desesperanzada e incompetente como una masa frustrada. Casi estaba enojada con mi amiga perfecta, y con todas las personas y circunstancias a las que consideraba responsables de mi propia situación. Era increíble que me sintiera de tal modo porque no era habitual en mí. Generalmente gozaba mucho por los éxitos de las personas que conocía. Fui a mi coche y solamente me quedé ahí, sentada, durante unos minutos, pensando. Sabía que esta respuesta estaba por completo fuera de proporción. Sabía que tenía que haber alguna razón subyacente para mis sentimientos, por lo que decidí ordenar mi interior. Sencillamente traté de deshacerme de las reacciones negativas, de culpa y de enojo, y ver de modo honesto en mi propio corazón. Al hacerlo, tuve uno de esos destellos maravillosos y de algún modo dolorosos, que súbitamente nos hacen ver las cosas tal como son. En realidad no estaba enojada con mi amiga, era que ella simplemente tuvo cosas en su vida que yo no tuve. Y sabía que eran cosas que yo necesitaba tener. Era ver todos sus logros como un espejo de mis propias debilidades. Sabía que ella era una buena madre, y para mí, la maternidad era todo un desafío. Y comencé a ver su tremenda paciencia y su actitud positiva frente a lo que yo sentía que era mi propia incompetencia. Era capaz de administrar su tiempo para hacer cosas significativas y creativas fuera de su hogar. Yo sabía que también tenía talento para escribir, pero simplemente no era lo bastante efectiva en mis demás responsabilidades para tener tiempo y desarrollar ese talento. Suponía que a ella la ayudó la facilidad financiera porque me sentía restringida por mi incapacidad para administrar el dinero. Roger y yo habíamos tomado algunas decisiones equivocadas al principio de nuestro matrimonio y estábamos endeudados, y sentía que esa esclavitud me impedía hacer muchas cosas que realmente quería hacer. Sabía que mi amiga era saludable, pero ese no era el problema. El problema era que yo sabía que debía ejercitarme regularmente y no lo hacía.
Ahora bien, si hubiese hecho en mi vida las cosas que sabía que debía hacer, nunca habría tenido esos sentimientos. El éxito de mi amiga habría sido también una felicidad para mí. Al entender estas cosas, sabía que no era cuestión de tronar los dedos y simplemente cambiar todo esto en mi vida. Pero cuando menos, comprendí la raíz del problema. Sabía que el hecho de no hacer primero lo primero en mi vida era el problema, y eso era algo que podía solucionar. Hace varios años, cuando nuestra empresa crecía y empezaba a establecerse, Rebeca y yo tuvimos que tomar una difícil decisión para manejar nuestro tiempo. Había una profunda necesidad en la empresa, debido a su naturaleza, de pasar mucho tiempo en carretera y en aviones, y yendo literalmente alrededor del mundo, ayudando a realizar seminarios, programas y consultorías que eran parte de este negocio de liderazgo. Sabíamos que las exigencias y necesidades de la empresa no estaban en armonía con algunos de nuestros compromisos de pasar tiempo con la familia y el tiempo que específicamente yo pasaba en casa. Fui muy cuidadoso y celoso de ese tiempo a lo largo de los años, y así la situación pareció un verdadero conflicto. Pues bien, lo pensamos, lo solucionamos y llegamos a la decisión consciente de que durante cierto periodo, dada la misión compartida y la visión que teníamos acerca de esta empresa y cómo nos afectaría como familia, yo pasaría a un periodo de desequilibrio enfocado. Así, tomamos la decisión y nos plegamos a ella. Entonces llegó el momento de comenzar a cambiar la mezcla. Cambiarla fue mucho más difícil de lo que pensaba. No era necesariamente que fuera adicto a los viajes, porque me gusta reunirme con las personas, pero viajar no es algo que me divierta en ese sentido. Había compromisos, también expectativas, y muchos clientes que me preocupaban. Y ocurrían muchas cosas que también eran mis valores. Así, pasaron las semanas y también los meses y las cosas no cambiaron mucho. Un día pasé por un periodo de revisión y renovación y comencé a ver las cosas, y tuve una de esas experiencias ante el espejo. ¿Cuáles son las cosas más importantes de tu vida? ¿Lo crees o no? Y debía tomar una decisión. Hablamos al respecto y sentí que necesitábamos fijar un límite. Lo examinamos mucho, lo pensamos, hablamos al respecto con algunos socios de trabajo y concluimos que había una cierta cantidad de noches al mes que yo podría salir, un máximo. Y una vez que se fijó, se convirtió en el criterio para programar y tomar decisiones. Al principio, ya saben, los demás quisieron ponerlo a prueba. ¿Y pensaste en esa oportunidad? ¿Realmente te necesitamos? Y entonces batallaban un poco, no de modo negativo, sino en el sentido de que era importante y de que era un compromiso. Y tan pronto como lo captaban así, me apoyaban. Eso fue difícil. Fue difícil tomar la decisión. Fue difícil trazar la línea y comprometerme. Pero significó grandes beneficios. No solo para nuestra familia, en nuestra vida personal, sino lo interesante es que tuvo grandes beneficios para la organización, porque fui capaz de trabajar en algunas cosas en las que antes no podía ocuparme cuando estaba todo el tiempo viajando. De hecho, nuestro mismo esfuerzo de crear este libro alrededor de hacer primero lo primero, realmente surgió de ese compromiso, y de decir que ya no saldría de viaje, que necesitábamos trabajar juntos. Era tiempo de escribir este libro y nunca habría sucedido a menos que trazara esa línea. Son esos momentos en la vida, puntos cruciales en donde la sabiduría interna comienza a decir que algo necesita cambiar. Se necesita tener el valor de hacerlo, de cambiar niveles, y con frecuencia es decir no a algunas cosas o sí a otras. Pero son esos parteaguas los que producen las diferencias. Para concluir esta presentación de audio, Stephen nos dará 5 sugerencias sobre cómo hacer mejor primero lo primero, como una poderosa parte en el liderazgo efectivo de la vida. Me gustaría dar 5 sugerencias para que las siguieran y que este material fuera, en última instancia,
útil y práctico para usted, así como una fuente de edificación e inspiración. Mi primer estímulo sería realmente estudiar este material, profundizar en él, y utilizar sus 4 dones al estudiarlo, porque tal vez se le presenten por primera vez. Necesita pensar a profundidad. Yo leería, escucharía más, educaría y cultivaría la conciencia y la escucharía. No es que descubriera una fórmula de éxito en la vida o un conjunto de técnicas psicológicas que pueda utilizar para tener más éxito. Es una total orientación en la vida. Es una filosofía de vida que se basa en principios genéricos universales, comunes a todas las culturas, religiones y nacionalidades. Aquello que es más personal es lo más general también. Lo segundo sería tomar en serio el desarrollo de una declaración de misión personal. Luego una declaración de misión familiar y por último declaraciones de misión para su trabajo, declaraciones de misión para grupo de trabajo, para su departamento, su división, su empresa, su escuela, su salón de clases, su hospital, su centro quirúrgico, su organización gubernamental, su unidad militar, sea cual sea la organización en la que participe. Comience a hacer trabajo de liderazgo. Ese es el trabajo de asegurarse de que la escalera por la que sube está apoyada contra la pared correcta. Es decidir cuál es la pared correcta. Es decidir cuál es el verdadero norte. Le sugiero que, de cierto modo, ponga en su declaración de misión que usted se ve a sí mismo como catalizador del cambio para mejorar las circunstancias, para hacerlo todo mejor. Me encanta la expresión de George Bernard Shaw, me inspira y tal vez a usted también. Esta es la verdadera alegría de la vida, ser utilizado para un propósito reconocido por usted mismo como vigoroso, ser una fuerza de la naturaleza en lugar de un cúmulo febril, pequeño y egoísta de dolencias y quejas, lamentando que el mundo no nos hace felices. Soy de la opinión que mi vida pertenece a toda la comunidad, y mientras viva, es mi privilegio hacer por ella todo lo que pueda. Quiero ser utilizado totalmente cuando muera, porque mientras más trabajo, más vivo. Me regocijo en la vida por sí misma. Para mí, la vida no es una vela breve, es una espléndida antorcha a la que me aferro por el momento y deseo que arda tanto como sea posible antes de pasarla a las generaciones futuras. Personalmente no creo en la jubilación. Yo pienso que deberíamos vivir nuestra vida en creciente, que deberíamos seguir aportando de modo significativo en modos siempre nuevos durante toda nuestra vida. Tal vez nos jubilemos de un empleo o de una ocupación, pero siempre nos jubilaremos para dedicarnos a proyectos más significativos. Tercera recomendación. Duplicaría el tiempo que pasamos en el cuadrante 2. Estudie los resultados y en un par de meses vuélvalo a duplicar. Literalmente la mayoría de nosotros ignoramos al cuadrante 2 mucho más de lo que debemos. Necesitamos pasar más tiempo mejorando nuestra comunicación con los demás, obtener retroalimentación, aprender de esa retroalimentación, hacer una mejor preparación, obtener mayor capacitación y educación, mejor planificación y organización, cuidar mejor de nosotros mismos, de nuestros cuerpos, nuestra mente y nuestro espíritu. Aprovechar nuestras oportunidades, desarrollo personal y luego la gratificación suprema, el desarrollo de otras personas y el uso de sus talentos hacia propósitos valiosos. Cuarta recomendación, si usted quiere tener el mejor principio para todo esto, simplemente trate de reconstruir una relación que le importe mucho y que esté dañada, que se esté deteriorando, porque descubrirá que en el esfuerzo de mejorar y evaluar mejor esa relación, casi todo lo que hablamos automáticamente entrará en juego. La clave para lo mucho es lo uno. Dag Hammarskjöld lo dijo de este modo: es más noble darnos a nosotros mismos completamente a un individuo que trabajar diligentemente por la salvación de las masas.
Para que usted pueda construir una mejor relación con su jefe, con esa persona crucial en otro departamento con quien está usted desarrollando una batalla de egos, y por supuesto, lo que es más importante, con su pareja y con sus hijos. Particularmente cuando pasan por esa segunda crisis de identidad conocida como adolescencia y tienden a rebotar en la pared, haga lo necesario mejorándolas una por una. Mejorar tan solo una producirá un impacto en las demás. La última sugerencia, la final, es el hábito 7, afilar la sierra. Simplemente decida que usted formará su vida en el cuadrante 2 sobre una base regular. Nadie más puede hacer este trabajo. Nadie. No puede ser hecho para usted, no puede ser pagado. Es trabajo que debe hacerse cotidianamente. Lo físico, lo espiritual y lo mental. Y también lo social tienen que desarrollarse en relación con los demás. Use una herramienta que lo impulse hacia el cuadrante 2 de modo semanal. Alrededor de roles y metas, dentro del contexto de estos roles y metas a largo plazo, y la visión general y la declaración de misión con base en principios. Sugiero que la parte social de afilar la sierra se refiere a que todos los días produzcamos una diferencia en la vida de alguien. Salir y cada vez que se trate una cuestión difícil, practicar los hábitos 4, 5 y 6. Es decir, pensar en ganar. Buscar primero entender y luego ser entendidos. Y optar por soluciones sinérgicas ante los problemas y desafíos. Ahora recuerde, como el avión que estuvo fuera de curso 90% del tiempo, que sin embargo llega a su destino a tiempo, la mayoría de nosotros estaremos fuera de curso gran parte del tiempo. Pero eso no es lo crítico. Lo crítico es que sabemos hacia dónde vamos y a dónde resolvimos llegar, y que nos retroalimentemos y hagamos constantes adaptaciones y ajustes. Concluyo con una de mis citas favoritas. Esta es de Bryant S. Hinckley, acerca del tema del servicio, porque en última instancia el servicio es la renta que pagamos por nuestro privilegio de vivir en este mundo, y es la esencia de lo que es verdaderamente significativo en la vida. Amo sus palabras mucho más que las mías. Escuche cuidadosamente. El servicio es la virtud que distingue lo grandioso de todos los tiempos y por lo que serán recordados. Pone una marca de nobleza sobre sus discípulos. Es la línea divisoria que separa los dos grandes grupos del mundo. Aquellos que ayudan y aquellos que huyen. Aquellos que alzan y aquellos que se recargan. Aquellos que contribuyen y aquellos que solo consumen. ¿Cuánto es mejor dar que recibir? El servicio en cualquier forma es bienvenido y hermoso. Dar estímulo, impartir simpatía, como mostrar interés, eliminar el temor, construir la autoconfianza y despertar la esperanza en el corazón de los demás. En pocas palabras, amarlos y enseñarles es dar el servicio más preciado. Finalmente, amigos míos, me gustaría decir lo siguiente. Lo principal es hacer que lo principal siga siendo lo principal.